Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un video más en su canal Urioloken. En esta ocasión nos encontramos en el salón de estudio de la Universidad Gabriela Mistral con un invitado muy especial, un joven que debutó hace pocas semanas en MMA con una victoria e incluso en corto aviso, Bruno Casanova. Bruno, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Bruno, ¿cómo fue debutar en corto aviso? Generalmente es duro, pero en mi caso yo estoy acostumbrado a las peleas en corto aviso. Esta pelea la tomé con 9 días. Pablo Burgos me la dio y se dio la oportunidad de pelear en R2B, pero generalmente yo peleo con menos aviso, 3 días, 2 días, 1 día, hasta con 12 horas de aviso yo ya he peleado. Entonces tomarla con 9 días, irónicamente, es la pelea que he tenido más tiempo para prepararme, entonces fue algo relativamente usual. ¿Te sientes acostumbrado ya a pelear en corto aviso? Sí, yo creo que hay que estar listo para que si se da la pelea mañana, pelea y nomás. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu récord en corto aviso? Mi récord amateur, tengo 2 victorias, 2 derrotas y un empate, que tan empate no fue. Todas fueron en corto aviso, el 100% de las peleas. La última que perdí, la perdí por, creo que la tomé con, ¿cuánto fue? Como 8 horas si no me equivoco. La tomé porque llegué a la pelea, el oponente se bajó, no quiso pelear y se subió este otro cabro. Y bueno, dije, vamos nomás, y este cabro pelea en como 80 kilos. 80-85 y yo peleé en 70 natural. Hay una diferencia de peso. Claro, yo había cortado para pelear en 60 y terminé peleando ya en un peso como casi que 100 pesos. Y esa la perdí. Y cuéntame, Bruno, el llevarte a tomar estas decisiones de tomar una pelea en corto aviso, ¿cómo te mentalizas? ¿Cómo superas? ¿Cómo puedes combatir esos nervios, por ejemplo? ¿Existen siquiera esos nervios? Generalmente los peleadores sienten un miedo, un nervio antes de la pelea. Yo generalmente el día de la pelea tengo ciertos como rituales, por así decirlo, religiosos. Yo voy, rezo, y después que rezo ya no siento nervios, no siento emociones. Por lo tanto yo llego a la pelea calmado, como si fuera un día más, un día menos. No siento ni miedo, ni enojo, ni tampoco como... No entro acelerado a la pelea, por lo tanto entro tranquilo. Entras muy tranquilo. Eso también se notó mucho en tu debut profesional. Uh-huh. Porque igual de entrar a corto aviso y aguantar los 3 rounds no lo hace cualquiera. Claro. Menos contra un rival que venía también de noquear. Claro. Entonces igual es como correr mucho riesgo, ¿no crees? Sí, este rival es un buen rival, es Nahuel, conocido como el Araña, si no me equivoco. Es cinturón negro en kickboxing, es un muy buen oponente, tenía un striking bastante peligroso y venía efectivamente a noquear a un rival que tenía más de 30 peleas profesionales. Por lo tanto, que venga yo con 18 años y debute contra él y en corto aviso, igual era una oportunidad riesgosa, pero que mientras más riesgo, igual tiene más recompensa a nivel de prestigio. De prestigio totalmente. Y cuéntame, ¿cómo te adecuas? ¿Cómo es tu panorama, tu día a día previo a tomar una pelea, a tomar una pelea? ¿Qué tienes que hacer para dar el peso, por ejemplo, ir a los entrenamientos, no lesionarte también en ese transcurso de tiempo? Claro, la preocupación de las lesiones está siempre. Y bueno, mi día a día, yo entreno en Entropia con Pablo Burgos y con Pablo Bajardo. Ese es mi día a día. Yo todos los días entreno con ellos, me preocupo de estar siempre preparado físicamente. Y ya cuando tomo la pelea, lo único que queda es hacer este cambio radical en la dieta para poder cortar hasta 10 kilos de peso en 5 días, 3 días o una semana, dependiendo de cuánto tiempo yo sepa antes de la pelea. Pero he cortado hasta 10 kilos con 3 días. Por lo tanto, apenas yo sé de la pelea, yo entro en una dieta radical, extrema, según el peso que tenga que dar. Tu récord ha sido 10 kilos. ¿O ha sido más? Mi máximo son 10.8. 10.8. Sí. ¿Eso fue para amateur? Para un amateur, sí. Corté. De hecho, en esa pelea fue que conocí a Pablo Burgos y que llegué, digamos, ahora a ser profesional. Y esa pelea llegué sin esquina contra un oponente que no se presentó. Me subieron de categoría. Recuperé el peso para estar en esa categoría. Después me bajaron de categoría, tuve que cortar de nuevo. Después me volvieron a subir y finalmente el día del pesaje yo les dije, ¿saben qué? Yo voy a llegar en tal peso, si tienen un oponente bueno, si no tienen, ok. Llegué ese día contra un oponente que no sabía quién era, no sabía su récord, no sabía su cinta y llegué a pelear nomás. Y esa pelea yo la hice sin esquina, efectivamente, cortando mucho peso. Y ahí conocí a Pablo Burgos. Pablo Burgos se me acercó y me dijo, te ves bien, digamos, me gustaría que viniera a mi gimnasio y que podamos entrenar juntos. Y ahí fue cómo empezó mi carrera ya como peleador. Ahí partió todo. Esa fue mi tercera pelea amateur, mi empate.
Y cuéntame, y previo a esa tu primera y segunda pelea amateur, por ejemplo, ¿tenías una esquina o era algo irregular Mi eso? primera pelea, yo busqué pelea por mucho tiempo, pero como no tenía un gimnasio y estaba solo, nadie me daba pelea, ninguna promotora me daba pelea. Y un día, por casualidad de la vida, conocí a José García, un entrenador de la Araucanía bastante bueno de kickboxing, que tiene más de 14 años como kickboxer. Él entrenaba con sus amigos y a ciertos cabros y me invita un día a entrenar. Y a él yo le digo, ¿sabes qué? Me gustaría competir. ¿Puedo usarte a ti como una especie de aval? Y me dijo que sí. Y ahí yo le escribo a una promotora, que es la SFP chilena, y me dan un combate con 10 días de aviso en 70 kilos. Yo estaba en 78 y tenía 17 años recién cumplido. Y yo la acepté, José me acompañó acá a Santiago y ahí fue que debuté en MMA. Ganamos en 1 minuto y 20 segundos. Entré, tackle, un poco ground and pound y lo sometí en 1 minuto 20 segundos. ¿Qué se te da más fácil en ese sentido del striking, por ejemplo, o buscar ya la sumisión? Soy un peleador bastante versátil, la verdad es que el striking no me da dificultad y la lucha tampoco. No tengo una preferencia, pero sí me gusta más evitar daño. Por ejemplo, si voy contra un kickboxer, yo me puedo plantar, pero la idea es evitar daño, digamos, cerebral a corto plazo. Por ejemplo, si agarro una pelea que me pagan un dinero, digamos, notable, yo no tengo problema en plantarme en la mitad y reventarme a combos, pero si no, prefiero evitar el daño cerebral a corto plazo. Igual, sobre todo eso, porque, bueno, mientras más se progresa en el deporte, lo hemos visto mucho en el boxeo, que casos de boxeadores, por ejemplo, que tienen daño cerebral acumulado. Ujú. Y ahora probablemente a futuro se vea también en los artistas de MMA, porque tomas la pelea, pero previo a eso te deshidratas bastante. Claro, el CTE que se llama, el daño cerebral, es un problema muy común en deportes de combate, también en deportes de contacto como por ejemplo lo del rugby. Es un peligro real y es algo que mucha gente no lo toma en cuenta, independiente si compites o no. Hay cabros que, no sé, pues llevan entrenando 3 años, pero tienen sparring todos los días y tienen un daño cerebral que van acumulando y que no saben que tienen. Entonces, independiente de si tú compitas o no, tienes que protegerte la cabeza. Y cuando uno compite, tienes una deshidratación que hace que el cerebro esté más débil, esté más propenso a caer en un knockout o a recibir daño permanente. Por lo tanto, el cortar peso y recibir golpes es la peor idea posible. Por eso algunas promotoras incluso han puesto este causal en el contrato de que no puedes cortar peso y así evitar un daño a largo plazo. Como llegar ya en peso natural. Exacto, sí. Y eso igual ahí yo creo que entra lo complicado, ¿no? De buscar un rival que esté adecuado, que compartan el mismo peso, no sea tan, por así decirlo, pesado para ambos, llegar al peso pactado. Tu última pelea profesional fue en peso pactado. Peso pactado, ¿Cómo sí. fue tomar esa pelea? Bueno, a mí me avisan y a mí me avisan creo que como un martes, yo estaba tirado en mi cama comiéndome un hand roll. Y me escribe Pablo Burgo y me dice, oye, te tengo una pelea pro en 61 kilos. Y yo estaba fuera de forma, fuera de todo. Estaba en Temuco dando mis pruebas para salir del último año de colegio. Y le digo a Pablo Burgos, no puedo dar 61 kilos, no me da, tendría que cortar como 12 kilos en Tendría que 9 cortarte días. una pierna casi. Claro, no me da. Y me dice, mira, la pacté en 66. ¿La querí? Ya. Y en 65. Y la acepté, pactada en 65. Corté 7 8 kilos y llegué en peso. Y cuéntame cuál es esta diferencia entre combates tanto amateur, cómo es el paso de amateur a profesional. En mi caso, yo no vi mucha diferencia porque mi preparación es la misma, y porque mi enfoque era el mismo, pero la verdad es que en amateur muchos cabros no cortan peso, por lo tanto llegan en diferencias. En amateur los referees muchas veces son malos, las promotoras no te tratan igual, no recibes un pago monetario, y yo diría que incluso estás más propenso a daño cerebral o a lesiones, porque mientras más amateur eres, hacen las cosas como más a la loca. Yo he Menor visto cabros técnica hay. que se matan 3 rounds a combos por una pelea que no te están pagando, que no estás ganando nada y que no estás ganando tampoco un récord. Porque finalmente tú puedes ganar 10 peleas amateur, pero si no eres un peleador técnico, cuando pases a profesional con una persona que se prepara a nivel técnico y físico, eh, te van a quebrar, te van a matar, te van a hacer cualquier cosa. Entonces, el cambio de amateur a profesional es una decisión seria que no sé si a cualquier persona se le debería dar la oportunidad de tomarla. ¿Por qué crees eso?
Porque hay cabros que, como le digo, pelean, no se preparan de forma técnica, sino que llegan a la pelea a romperse a patada, a romperse a combo y no demuestran un tecnicismo. Por lo tanto, después pasa a profesional, puedes ganar, pero vas a seguir subiendo y cuando te pilles con peleadores técnicos te pueden noquear, te pueden poner una patada que te quiebre, no sé, por el cráneo, que te quiebre en un hueso y eso va a tener una consecuencia el resto de tu vida por culpa que no te preparaste a nivel técnico. Y cuéntame, considerando ya la preparación personal del peleador, Ujú. ¿qué tanto influye también tener una esquina, por así decirlo, que conecte contigo? Una esquina que esté al 100% con el peleador y también al momento del combate en el octágono. En lo personal, mi esquina, en las últimas peleas y a futuro también, es Pablo Burgos. Pablo Burgos tiene un estilo de pelea muy parecido al mío. Y yo también me he adecuado mucho al estilo de pelea de él, como que voy, por así decirlo, como copiando al profe. Y como Pablo Burgos me cuenta, muchas veces él cuando era joven peleaba como en corto aviso contra cualquiera, contra cualquier peso. Entonces, cuando yo tengo a esta persona de esquina que ya ha pasado mi misma experiencia, es mucho más fácil, se entiende mucho mejor el uno con el otro y te da una confianza saber que tienes una persona así en tu esquina. Entonces, yo creo que la esquina es fundamental, Totalmente. totalmente, sí. ¿Y qué esperas a futuro en este sentido? ¿Te gustaría seguir combatiendo en profesional o también tienes el tema de los estudios? ¿Cómo va esa decisión? Yo tengo mis estudios, pero independiente de los estudios, me gustaría seguir con lo profesional. Yo creo que mi próximo paso es dar alguna pelea profesional en R2B en diciembre o en alguna promotora que, digamos, que me pueda dar la oportunidad. Yo creo que también la mejor oportunidad que hay en Chile es la OFL, a nivel de visita y de como el trampolín para la UFC. Yo creo que es la OFL. ¿Aspiras a la UFC? A la UFC sí, Como tu como sueño. cualquier peleador, claro. Bueno, Chile, este no ha sido un buen año para Chile en la UFC, pero hemos tenido representantes. Que Sí, antes no se llegaba a eso, ahora se está. ¿Tú sientes que se está subiendo el nivel en el ámbito de las MMA acá en Chile? En Entropia está el tanque, somos digamos del mismo equipo. Yo lo he conocido y personalmente yo he escuchado de él y de Pablo Burgos que el nivel en Estados Unidos o en otros países en realidad es el mismo. La mayoría de gente aquí en Latinoamérica piensa que uno se tiene que ir a Estados Unidos para estar como con los mejores peleadores, pero la verdad es que el nivel allá tampoco es tan diferenciado acá. Acá hay muy buenos luchadores, acá hay muy buenos strikers y acá está todo para llegar al punto máximo. Solamente que hemos tenido una mala racha, como el otro día Zico, que perdió, pero dio una Dio muy buena pelea. muy buen primer round también, sí. Y contra un muy buen peleador también. Ujú. El tanque que perdió, pero perdió como. No perdió siendo noqueado, no perdió siendo como brutalmente arrollado, sino que perdió contra un tipo que lo abrazaba y que tenía susto del boxeo del tanque. Entonces tampoco hemos tenido peleadores que demuestren que Chile está en un bajo nivel, sino que nuestros peleadores han llegado a lo más alto a pelear con otros peleadores que también son del más alto nivel. Entonces no tenemos de qué avergonzarnos y han dejado claro que acá en Chile está todo lo necesario para llegar a ser campeón de la UFC o de la promotora que se guste. Tú al principio, antes de comenzar la entrevista, me contaste que tu peso ideal serían las 61 kilogramos. Pelear Sí. en peso mosca. Ujú. ¿Cómo te ves ahí a largo plazo? A mí me gusta el peso mosca porque no es tanto físico, sino es más técnico. Y mientras más técnica sea la división, yo creo que hay más probabilidades de que llegues a una promotora como la UFC o la One Championship. Porque mientras más tecnicismo tú demuestres, significa que eres un mejor peleador. Y a mí me gustaría demostrar acá en 61 kilos y en algún futuro subir a 66 o a 70, pero demostrar en 61 kilos porque yo diría que es la división más competitiva de la OFL y de ahí ya irme al extranjero. Al extranjero. ¿Tienes ya planes para expandirte ahí? Sí, alguna promotora en el extranjero me gustaría, como la PFL, la UFC o la One. Perfecto. Oye, Bruno, ¿qué hace un artista marcial? Depende mucho. Yo he conocido artistas marciales que venden plantas, he conocido artistas marciales que solo pelean todo el día, hacen clase y se dedican al 100% a ello. He conocido artistas marciales como yo que sirven en un templo religioso los fines de semana. Un artista marcial es una persona común y corriente, que tiene como hobbies, que tiene vida. No es como en las películas que sale como Rocky, que es como un tipo duro, Se que la pasa trata todo mal a el la día ahí gente. pegándole a un saco de carne. Claro, ¿no? Un peleador es una persona común y corriente que tiene su hobby y su vida.
Eso es un artista marcial. Sí, un artista marcial es una persona sin un estereotipo marcado. ¿Y quién es Bruno Casanova? Una persona, un peleador profesional ahora, que aspira a llegar al más alto nivel de las artes marciales acá en Chile. O por lo menos dejar marcada la bandera. Independiente el, el área del arte marcial, por ejemplo, a mí me gustaría dejar claro que soy bueno en lucha, que ya lo he dejado claro. Dejar claro que soy bueno en kickboxing, en boxeo o en el área que sea necesaria para dejar mi nivel marcado en el mapa. Me habías comentado también anteriormente de que habías participado en torneos nacionales. Ujú. ¿De qué eran esos torneos? Mi primera competición marcial, por así decirlo, fue a los 16 en el Nacional de Kickboxing. Tuve un problema de salud cortando peso, corté 9 kilos en muy poco tiempo, creo que fue como 7 días, era muy chico, lo hice con cero ayuda, sin nutricionista, sin nada. Y tuve un problema de salud, me empezó a doler el corazón, tuve como problemas respiratorios y aún así decidí pelear, que no debería haber peleado. Entré a la pelea, en el segundo round me empecé como a desmayar por falta de oxígeno, como no tenía como flujo sanguíneo, por así decirlo, y finalmente la pelea no se dio, me tuve que bajar de la pelea. Eh, Posterior a eso, con un mes de entrenamiento en lucha, participé en el Nacional de Lucha Olímpica con esquina de André Quispe, un luchador muy bueno de Chile, y saqué tercero nacional. Me fue bastante bien. Tuve un slam que me agarró hartas visitas. Me acuerdo que entré a la pelea, lo levanté y lo azoté contra el piso y le saqué 10-0. También le saqué como 8-2 a otro cabro que finalmente terminó ganando el nacional. Por lo tanto, en el nacional de lucha dejé bastante. Se podría decir que en la lucha ya tienes un Ahí me más empezó a que gustar la mejor. lucha, sí. Y ahí empecé en la lucha, y ya un mes. Ya a día de hoy tengo mucha mejor lucha y me desarrollo bastante bien en distintos. ¿Y cuándo ocurrió como el enganche a los deportes de contacto? Yo hago rugby desde muy chico. Empecé a hacer rugby como a los 8 años. Me iba muy bien, incluso me fui a Argentina a competir, a Neuquén. Y ahí empezó el gusto como por el tackle, por el contacto, por esa como rudeza del deporte. Y ya con el tiempo fue necesario algo más, con más adrenalina. Como que ya el rugby no me divertía. Y pasé a practicar una clase de prueba en Elemental Dojo en Temuco. Y ahí ya me agarré, me enganché. Ahí que estaban practicando en Elemental. A mí me invitaron a una clase de prueba al Elemental Dojo. Yo tenía como 12 años, me encantó. No tenía la plata para pagar el dojo, por lo tanto me compré un saco y una cadena y yo caminaba 2 cuadras con el saco y la cadena, colgaba el saco y ahí entrenaba. Y entrenaba, no sé, pues de 10 de la mañana a 3 4 de la tarde, solo, con 12 13 años. Y de ahí me vine a Santiago y empecé como a competir y a entrenar ya de forma seria. Pero yo entrenaba solo con un saco en una plaza. Y así la rutina ya Sí, todo por YouTube, transportándolo. todo por. Muy autodidacta al principio. Sí, 100%. ¿Y qué tal eso, lo de aprender por cuenta propia, previo a ya Yo encuentro conseguir que una sirve esquina, un muchísimo entrenador? porque, por ejemplo, a mí me encantaba tirar patadas y me encantaba tirar codos, cosa que era ilegal en MMA amateur. Pero ahora que di el paso profesional, los codos se me daban bien en el clinch, las patadas se me dan muy bien y la preparación física también era la misma. Entonces, cuando yo paso a entrenar de forma seria, yo ya tenía digamos, ciertas rutinas de estirarse, de mantenerse, de alimentación. Entonces, el ser autodidacta es una muy buena herramienta, como lo es Jiri Prochaska, que entrena como con una venda en la cara, en No, la pero mitad del monte, como con los brazos así. me encanta que hayas nombrado a Yuri porque es uno bueno, de la UFC uno de mis peleadores favoritos. Y él tiene una carrera desde Rising, previo. Totalmente autodidacta. Sí. Y es increíble cómo él se entra a los combates y cómo pese a ser un peleador con edad, porque también se nota esto de que algunos peleadores tienen sus mañas Ujú, y cuesta que aprendan a veces. claro. Y Jiri aprendió a subir los brazos contra. ¿Viste la pelea con que tuvo con Roundtree? Sí, de hecho, en una entrevista cuando terminó dijo, parece que sirve subir las manos, Sí. porque recibió bombazos impresionantes, pero imagínate, él no sube las manos en ninguna pelea, tiene un récord buenísimo y la ha ganado a los más altos niveles del mundo. Entonces, el ser autodidacta no es una excusa para ser malo. Cuéntame, ¿cuál crees de los desafíos cuando tú ya tenemos un combate? ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tienes tú como peleador? El mayor desafío que uno tiene cuando toma un combate, yo diría que es con uno mismo.
Porque cuando uno entra en un combate, uno empieza a pensar, este tipo me puede ganar, este tipo es mejor que yo, este tipo pesa más que yo, este tipo tiene mejor equipo. Uno empieza a dudar más sobre sí mismo que a pensar, digamos, en el combate. Eso yo diría que es el principal problema que tienen los peleadores hoy en día. Lo digo tanto de forma personal como en cabros que he visto, porque también he acompañado a otros cabros a competir acá a Santiago. Y También has sido entrenador, o sea, sí, también, has también, estado también también he en la sido de esquina. esquina, sí, ¿no? Tengo ahí digamos, mi maña. Pero sí, yo diría el mayor problema es uno mismo, como pelear contra tu propia cabeza antes de la pelea. Porque la pelea es lo más fácil, pero el corte de peso te afecta mentalmente muchísimo. Y por eso también dicen que cuando dan el peso es ya, la primera pelea Y ganada. sí, sí, lo más difícil es el corte de peso, la pelea es lo de menos. Para ir priorizando, bueno, enfocando un poco, yo siempre tengo la duda con el corte de peso. ¿Cómo es la preparación? Los 3 días previos, por ejemplo. Bueno, apenas a ti te avisan que, por ejemplo, para esta pelea, como ejemplo, a mí me avisan la pelea, yo tengo 9 días. Digo, ya, ok, desde ahora ya tengo que cortar 10 kilos, 9 kilos, 8 kilos, por lo tanto tengo que primero cortar la mayor grasa posible. Entro en un déficit calórico extremo, comiendo solo arroz y atún, con el mínimo que necesita el cuerpo para subsistir. Ya quedando 6 días, empezamos a sacar los carbohidratos, el sodio y los electrolitos, que son como todo lo que almacena agua en el cuerpo, por lo tanto el cuerpo empieza a botar el agua, se te empiezan a chupar como los músculos en la cara, te empieza a poner calavérico, se te empiezan a notar los brazos, empieza a quedar como demacrado. Y ya los últimos 3 días es la parte más brígida, por lo menos para mí, que es tomar muchísima agua para que tu cuerpo empiece a eliminar agua, que es muy extraño. Uno toma 10 litros, tu cuerpo tiene mucha agua, por lo tanto empieza a botar todo el agua y después al día siguiente de golpe cortas el agua y dejas de comer durante todo un día. Para el último día ya ir al pesaje. Por lo tanto llegas en cero agua, cero comida y tu cuerpo llega pero realmente No, vacío. no llegas al 100% ese día. Es lo más mínimo. Y De tienes hecho que hay... presentarte casi al 100 el día siguiente. Sí, po, sí, po. Por eso hay peleadores que llegan incluso desmayados al pesaje o llegan como tiritando, uno pierde el sentido de orientación, uno empieza a tener mareos, calambres, los pensamientos como que no puede ordenar la cabeza, realmente estar como al límite de sobrevivencia posible. Como que uno... Ahí es donde realmente se pone en duda si quiere realmente ser un peleador. Porque ahí es tanto el sufrimiento, más encima que tú te lo induces, que empiezas a dudar de si realmente debería hacer esto. Y ahí es donde se ve realmente quién quiere pelear y quién no. Y muchos abandonan en el corte de peso. ¿Y cómo tú lo aguantas? Me habías contado antes que el día previo hacías como una oración, tienes como ya Claro, tu costumbre. yo pienso que si te vas a dedicar a algo, tienes que dedicarte a eso al 100% y no abandonarlo. Por lo tanto, si tú quieres ser peleador, tienes que pelear. Y si quieres pelear, tienes que hacer todo lo que conlleve eso. Por ejemplo, si me dicen tienes que cortar peso, ok, es parte de, digamos, de mi objetivo. Pero si no estás dispuesto a hacer todo eso para tu objetivo, cambia de objetivo y dedícate a regar planta o dedícate a otra cosa. Pero tienes que mantenerte enfocado en lo que quieres. Porque no Ser puedes... resiliente. Sí, si tú quieres algo, tienes que pensar en cómo logro eso y hacer lo necesario. Cuéntame, ¿cuál es tu, si hay uno, por ejemplo, un modelo a seguir en el ámbito de las MMAs? ¿Algún peleador así favorito que tú lo veas siempre, que te mantengas enfocado siempre a él? Yo diría que ni siquiera hay que mirar para afuera como a los famosos. Yo diría que aquí en Chile hay hartos peleadores muy buenos, como lo es Alfredo Moayad de Team Barrio Franklin. Él tiene, si no me equivoco, 38 39 años. Peleó en el extranjero, en Arabia Saudita. Peleó aquí en Chile también en la OFL y sigue compitiendo con 38 39 años. Pablo Burgos lo mismo. Pablo Burgos tiene muchas peleas en el extranjero, en combate global, en Estados Unidos, en Las Vegas, en distintas partes que son notorias. El Tanque lo mismo, llegó al Contender Series y el Tanque es un modelo a seguir como persona. Por ejemplo, yo lo conozco y es un cabro súper humilde, Una gran súper persona, sí. súper chileno. Él trabajaba en la construcción en la noche y después entrenaba y llegó al Contender Series en muy poco tiempo. Él empezó muy, muy viejo para el deporte y aún así logró llegar al Contender. El Zico lo mismo, era un tipo súper esforzado, llegó al Contender y tiene pelea en Bellator y fue campeón interino en el Bellator.
Por lo tanto, los modelos a seguir están aquí en Chile. Acá en Chile. Sobre todo el Tanque, que él vino de cortar peso previamente, también una pelea que se la cortaron al final y después vuelve a cortar para el Contender, que Claro, y muy poco para tiempo. él que igual ya... O sea, él cortó tanto peso, imagínate que la comisión no lo dejó pelear. Porque ya su cuerpo llegó al límite. Si él seguía, se moría. De hecho, él se podría haber muerto en ese corte de peso. Y claro, eso. No le tienen miedo, se podría decir que usted no le tienen miedo a la muerte con los riesgos que toman. Uno lo Es- piensa. Una persona de afuera, por ejemplo, que ve las MMA, puede llegar a pensar eso, que usted no le tiene miedo a nada. bueno, en el Islam hay un dicho que es solamente tenle miedo a la muerte si es Alá. O sea, solo tenle miedo a Dios porque la muerte va a llegar igual. Solo se le puede tener miedo a Dios. No le puedes tener miedo a nada más que no sea a Dios. Y cuando uno solo le tiene miedo a Dios, eh, nada te importa. Yo entro a la pelea y si me muero, me muero. Si yo corto peso y si me muero, me muero. Pero uno se tiene que despreocupar de las cosas. Uno solo lo hace. No mide consecuencias en ciertas ocasiones. Para ir terminando, un compañero me contó hace tiempo que él es de México, él también compite. Ujú. Es más joven que tú, eso sí, pero me comentó que no me gusta pelear, pero no sé qué tan lejos me gustaría apuntar. ¿Tú qué le recomendarías hacer? ¿Tú qué le recomendarías a esos jóvenes que están en una edad temprana aún, están incursionando en esto, pero le tienen miedo, por así decirlo, al futuro? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría sinceramente que no es vida. Yo no creo que alguien debería ser peleador, por ejemplo. Y suena muy extraño porque yo quiero seguir peleando. Pero para ser peleador profesional, yo creo que no tienes que tener la cabeza muy bien puesta. Porque yo veo a mi lado o a personas que he conocido, digamos, profesionales o que se dedican a algún deporte como lo es la lucha o otros deportes como, digamos, difíciles. Y yo creo que no es vida, especialmente en la MMA o en el boxeo o en kickboxing que recibe golpes en la cabeza. Los cabros empiezan a tener problemas emocionales, problemas mentales, problemas familiares, problemas económicos, porque es o llegas a lo más alto o no llegas a nada. Y es tirar una moneda para el aire. Por lo tanto, Es una lucha por la cima. exacto, si tu vida no te llevó a pelear y a dedicarte a eso por cuestiones de la vida te lo puso al frente, dedícate a otra cosa. Tipo, si tienes la oportunidad de dedicarte a otra cosa, dedícate a otra cosa. Muchas gracias, Bruno. Con eso llegamos al final de esta entrevista. Vamos a estar dejando las redes sociales de Bruno Casanova también, tu gimnasio también, toda la promoción. Y sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego.